Tengo clase ahorita. Ya lo estoy llamando. Buenos días, chicos. Buenos días, doctora.
Buenos días. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ya podemos empezar cuando gusten, ¿ok? Me respiro un poquito, así que a ver, me escuchan medio roncas por esto, ¿ok? Entonces vamos cuando gusten. Hola compañeros, buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, te escuchas bien. con el tuyo Ok, te escucho bien. gracias doctora. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de cáncer de vesícula y vías biliares y lo vamos a presentar el equipo 2 que somos mi compañera Mariana, mi compañero Diego y yo Montserrat. La siguiente, por favor. Primero vamos a hablar un poco de las generalidades de este cáncer y algunos temas importantes. La siguiente, por favor. Bueno, el cáncer de vesícula y vías biliares es una enfermedad muy poco frecuente en el mundo y en México, sin embargo, es altamente letal. El 80% de los casos se trata de un adenocarcinoma y el carcinoma más raro de vesícula es el carcinoma escamoso. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos se presenta como una entidad asintomática o asintomática, pero es muy difícil hacer la diferenciación entre una colelitiasis benigna y una maligna. Y cuando se presentan síntomas es cuando la enfermedad ya está muy avanzada. La siguiente, por favor. Ahora también vamos a hablar de la epidemiología y cómo se presenta en México y el mundo. La siguiente. Bueno, como ya les había dicho, los tumores malignos de vesícula y vías biliares son muy poco comunes. De hecho, en México únicamente se diagnostican alrededor de 1.500 casos por año y alrededor de 1.000 de estos son cáncer de vesícula y el resto son de vías biliares. Es muy importante mencionar que es de 3 a 4 veces más frecuente que esta patología se presente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces esta patología se presenta por colelitiasis y como sabemos la colelitiasis es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. El grupo de edad más afectado es en personas mayores de 35 años, sin embargo la letalidad aumenta a partir de los 65 años. Se ha reportado una mayor incidencia en Centroamérica y Sudamérica. Principalmente leí que esta incidencia aumenta en México debido a que como solemos comer comida copiosa o alta en grasas, pues hay una mayor incidencia de litiasis vesicular y por esto es más frecuente que se presente el cáncer de vesícula. Ahorita lo vamos a ver en los factores de riesgo. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, respecto a la etiología y factores de riesgo. La etiología no se ha estudiado por completo, no se sabe aún cuál es la etiología, sin embargo se le ha asociado con varios factores de riesgo. El primero y más importante es la litiasis vesicular. De los pacientes diagnosticados con cáncer, al menos del 85 al 90% habían cursado con litiasis vesicular anteriormente. La colecistitis crónica también es un mecanismo por el cual se puede presentar el cáncer de vesícula y esto es por un mecanismo de inflamación crónica que les van a explicar en la fisiopatología. Respecto al género, como ya les había mencionado, el género femenino tiene 3 veces más incidencia que el género masculino. La obesidad también es un factor de riesgo muy importante porque es predisponente de litiasis vesicular o colecistitis crónica. Por otra parte, también los pólipos vesiculares mayores a 1 centímetro son un factor de riesgo importante ya que el 9% de estos pueden evolucionar a malignidad. Por eso es importante que cuando se encuentre un pólipo vesicular, la bibliografía menciona
que lo más recomendable es que sea retirado o se realice una colecistectomía. La siguiente, por favor. En la edad, bueno, hay una alta incidencia entre la cuarta y la quinta década de la vida y como ya les había mencionado, a partir de los 65 años hay un pico en la letalidad de esta enfermedad. También la bibliografía menciona que puede relacionarse con los factores reproductivos, es decir, aquellas mujeres que han tenido gran cantidad de gestas pueden tener mayor incidencia de cáncer de litiasis vesicular. Y las infecciones bacterianas, se ha hallado relación con algunas bacterias como es Helicobacter vilis y pylori y la fiebre tifoidea. Hay muy poca información acerca de esto, pero sí se han encontrado estas bacterias en las personas que cursan con cáncer vesicular. Otro factor de riesgo muy importante es la vesícula en porcelana, que es una patología no muy frecuente. Sin embargo, el 13% de los pacientes que tienen cáncer vesicular padecieron vesícula en porcelana, que es una patología en donde se le asocia con la litiasis vesicular y bueno, en fin, la vesícula termina calcificándose, produciendo mucho dolor e ictericia. Y por último, los factores protectores son la ingesta de frutas y verduras y las vitaminas A, C y E. La siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fisiopatología. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, todo te bien. escucha. Sí, Sí, sí se escucha. Bueno, como mencionó nuestra compañera Monse, la fisiopatología tiene un factor de riesgo importante, como ella nos dijo, que es la colicistitis crónica, porque la inflamación crónica, según diversos estudios, parece ser el elemento clave entre los trastornos que anteceden el desarrollo de neoplasias malignas de la vesícula biliar. Esto se debe a producción de citocinas como factor de necrosis tumoral e interleucinas, que explican que se da una secuencia progresiva de inflamación crónica, a displasia, a carcinoma in situ y después a un cáncer invasivo. Pero todo esto es a largo plazo. También se han identificado otras alteraciones de la probable oncogénesis, como son daños directos al DNA por la presencia de óxido nítrico, disfunción de las enzimas reparadoras del DNA, mutaciones en los oncogenes KRAS, CEMIC, CNEU, CERB2 y CEMET, y mutaciones en genes supresores de tumores, como principalmente el P53, P27 y BCL2. También tenemos alteraciones de los receptores celulares de la familia de las cinasas de tirosina, y todos estos explican el por qué se puede dar la oncogénesis. Los principales cánceres que les voy a hablar ahorita en anatomía patológica es el adenocarcinoma, sobre todo, pero también hay otros que, bueno, les voy a dar ahorita. Ok, ahora sí. La anatomía patológica, como ya les dije, entre el 70 y 90% de todos los tumores de cáncer de vesícula y vías biliares son adenocarcinoma. Otros tipos histológicos que tienen una menor incidencia son el carcinoma escamoso puro, tumor adenoescamoso, tumor de células granulosas, el rabdomiosarcoma embrionario, carcinosarcomas y tumores de estirpe hematopoyético linfático. De todos estos, el que refieren de peor pronóstico es el adenoescamoso. Y los adenocarcinomas pueden clasificarse en función de su imagen macroscópica o de la forma del crecimiento en el interior de las vías biliares en infiltrantes, que son los que están más frecuentes en las vías biliares proximales, papilares, que se ubican por lo general en el fondo de la vesícula biliar, o nodulares, que son más frecuentes en las vías biliares distales. Esta es una imagen de los cánceres como tal. Como les dije, el papilar se ubica en el fondo de la vesícula biliar y el infiltrante, nada más encontré estas dos imágenes, no encontré del nodular, pero el infiltrante está en las vías biliares proximales. Se ven más o menos así. Como les digo, este es un proceso a largo plazo, por lo que el tiempo de progresión entre las lesiones precursoras a cáncer invasivo se estima de 15 años, pasando 5 años entre displasia al desarrollo de carcinoma in situ y 10 años entre el cáncer in situ al cáncer invasivo.
Esto es porque la forma de diseminación más común es su extensión directa a los órganos adyacentes. En un 25% de los casos se extiende al hígado, y diseminación linfática regional en un 25 a 75% de los casos al momento del diagnóstico, y en autopsias este porcentaje sube hasta un 90% de los casos. La mayor parte, como ya les dije, de los cánceres de vesícula son papilares, por lo que se localizan en el fondo vesicular, y por orden de frecuencia van hacia cuerpo y cuello, y en algunos casos pueden afectar la vesícula biliar en su totalidad. Es por eso que se dice que los cánceres papilares son los de mejor pronóstico. Y bueno, las metástasis a distancia son raras y afectan a pulmón y a cerebro. Y una forma menos común, perdón, es la diseminación intraperitoneal. En cuanto a su clínica es, como ya les mencionaron, asintomáticos hasta que la enfermedad es avanzada, y es muy difícil de distinguir de otras enfermedades porque el dolor es el síntoma más frecuente, pero la bibliografía refiere que es indistinguible del provocado por enfermedad litiásica o inflamatoria, por lo que algunos lo refieren como visceral, sordo, profundo. Aquí es donde pueden variar. Algunos dicen persistente y otros dicen que es tipo cólico, pero el diferenciarlos es muy difícil, y eso sí, siempre está adscrito al hipocondrio derecho y puede tener irradiación interescapular. Y la ictericia es la segunda manifestación más frecuente y es la causa de consulta médica más común en 90% de los pacientes. También se puede acompañar de pérdida de peso, anorexia, fiebre, masa palpable en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. En cuanto a su diagnóstico, vamos a tener varios tipos de pruebas, empezando por lo que son los estudios de laboratorio. En los estudios de laboratorio se pueden apreciar alteraciones del perfil hepático con alteraciones de la bilirrubina, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa, y las transaminasas pueden encontrarse discretamente afectadas y aumentadas. Sin embargo, tenemos que saber que, como ya lo hemos visto en más temas, estos no son específicos para el cáncer de vesícula y de vías biliares, por lo que se tienen que hacer más estudios para determinar si es el cáncer de vesícula biliar. También tenemos marcadores tumorales. Como nos dijo la doctora, los dividimos en diagnóstico y monitorización. El CA19.9 se reparte entre las dos. Y para el diagnóstico temprano, un CA19.9 mayor a 20 unidades por mililitro tiene un 80% de sensibilidad. Y el carcinoma, el antígeno carcinoembrionario, perdón, mayor a 40 nanogramos sobre mililitro tiene un 93% de sensibilidad. Y para monitorización en enfermedades ya tratadas de cáncer, se utiliza el CA19.9 y el CA125. Sin embargo, también cabe recalcar que estos tampoco son específicos del cáncer de vesícula biliar. Y nada más para que se sepa, el marcador, perdón, el marcador más usado en la práctica clínica y de más valor es el CA19.9, el cual se sintetiza en las células del epitelio ductal biliar y pancreático, y en condiciones normales los valores más altos son de neoplasias pancreáticas. Como ya lo vimos, estos son más efectivos en un cáncer de páncreas que en un cáncer de vesícula biliar. Sin embargo, algunos también lo utilizan. En imagenología, nuestro estudio de diagnóstico inicial es la ecografía abdominal, y es útil para detectar dilatación de la vía biliar, intra y o extrahepática, y la presencia de lesiones metastásicas hepáticas o infiltración directa del parénquima hepático. Es útil en un 50% de los cánceres de vesícula para su diagnóstico, y en un 80% de los colangiocarcinomas, que son los cánceres de las vías biliares. Los hallazgos ecográficos que se pueden encontrar es una masa que reemplaza la vesícula del 40 al 65% de su espacio, y se visualiza como una masa de ecos heterogéneos de bordes irregulares con áreas de necrosis o calcificaciones en su interior. Como se ve en la figura, sería el número 3, el cáncer que está invadiendo la... No, perdón, el número... No le puse un número, pero es esa bola negra que se ve ahí. La verdad, yo me tardé mucho en encontrarla. Y lo que ven en la imagen de la izquierda es otro patrón de
de hallazgos ecográficos. Lo refieren menos, pero también lo refieren. Este patrón es el engrosamiento difuso o focal de la pared de un 20 a 30% más de su grosor y es difícil de diagnóstico porque no siempre se piensa en un cáncer de vesícula como la primera opción. Después se recurre a un ultrasonido Doppler y es una exploración no invasiva que permite estudiar los flujos arteriales y portales de los elementos del lirio hepático e identificar posibles sitios de obstrucción biliar o compromiso portal. También son útiles para encontrar, diferenciar entre coledocolitiasis o el tumor. Se menciona que estos, más adelante, son útiles también para detectar cánceres más pequeños que no fueron detectados a la exploración con el ultrasonido, el primer ultrasonido, el que no es Doppler. Y bueno, después del ultrasonido Doppler se pasa al USG transendoscópico, que se indica en pacientes en cuya tomografía muestra una enfermedad localizada potencialmente resecable o evaluar tumores pequeños que pasan inadvertidos. Es la imagen de la izquierda. Como pueden ver, esta cursa con un tumor y con un lito en la vesícula biliar, por lo cual toman importancia los antecedentes que dijo nuestra compañera Monse. Luego viene el TAC, que es un método no invasivo más sencillo y rentable, sobre todo en tumores que son mayores de 2 centímetros, y su máxima utilidad es en la detección de la enfermedad locorregional o metastásica. Sin embargo, como ya les dije, la metastásica es muy poco común. También es de gran utilidad para el preoperatorio de las metástasis ganglionares de cáncer de vesícula biliar, y pues esta puede ser una circunstancia que puede contraindicar la cirugía. Cabe recalcar que para distinguir un ganglio invadido en la TAC es una masa de partes blandas con un diámetro anteroposterior de al menos 1 centímetro y muestra un anillo de capacitación o realce heterogéneo. Entonces así se detectaría si hay una metástasis ganglionar. También tenemos estos dos métodos que están en desuso, como son la colangiografía percutánea y la colangiopancreatoduodenostomía retrógrada endoscópica colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Una para evaluar la presencia de tumores en las vías biliares proximales, como es la colangiografía percutánea, y la otra evaluar los tumores en las vías biliares distales. No sé por qué dice proximales, perdón, es distales. Ambos permiten valorar la resecabilidad de la lesión y tomar muestras para citología por cepillado o la biopsia. También tenemos, en fechas recientes, se ha hablado sobre una colangioresonancia magnética y se establece que es un procedimiento no invasivo, muy sensible y específico para el diagnóstico y los tumores de vías biliares, con una sensibilidad del 96 al 100%. Esto es en cuanto a métodos de diagnóstico. No sé si tengan alguna duda. No, todo bien. No, todo bien, gracias. Gracias. Ok, y ahora vamos a hablar de la etapificación. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de la etipificación, pero de cáncer de vesícula biliar. Después vamos a ver el de vías biliares. En este caso, bueno, en los primeros dos rubros, que es TX y T0, no se va a encontrar evidencia de un tumor primario. Sin embargo, ya en el tercer rubro, que es TIS, vamos a encontrar un carcinoma in situ. A partir del TIS hasta el T1B, el cáncer va a ir invadiendo capa a capa histológica de la vesícula biliar. Todavía hasta T1B vamos a tener un mejor pronóstico y menos letalidad. Sin embargo, es muy poco frecuente encontrar un cáncer en estos estadios, ya que este suele ser asintomático. Entonces, lo más común va a ser encontrar cáncer en estadio T2, que es cuando el tumor ya invadió el tejido conectivo perimuscular, sin embargo, no hay extensión más allá de la serosa o el hígado. Entonces, aquí tiene una tasa menor de éxito respecto a la resecabilidad del cáncer, pero tiene
peor pronóstico que el T1B, T1A y T1. Respecto al T3, también es muy frecuente encontrar este tipo de cáncer, sin embargo, ya tiene un mal pronóstico, ya que este ya no va a tener un tratamiento quirúrgico y el tratamiento radiológico es muy poco efectivo. ¿Qué vamos a encontrar en el T3 y T4? Bueno, el tumor va a invadir la serosa y también puede invadir el hígado y otro órgano adyacente como el estómago, el duodeno, páncreas o los conductos biliares extrahepáticos. En el caso del T4 es el de peor pronóstico, ya que va a invadir a la vena porta o la arteria hepática. Este también puede invadir 2 o más órganos extrahepáticos. Respecto a los linfonodos, también es importante mencionar que es muy poco frecuente que se encuentre metástasis en linfonodos regionales, pero suele suceder. Por último, en la N2, que es metástasis en linfonodos periaórticos, pericavos y de la arteria mesentérica, son los que menos se encuentran, sin embargo, son los de peor pronóstico y mayor letalidad. Las metástasis a distancia, como ya lo decía mi compañero Diego, es poco frecuente encontrarlos y se va a mencionar como un M1. Esto no suele ser muy común, ya que las principales metástasis que vamos a encontrar son directamente a las vías biliares. Por último, en la etapificación vamos a encontrar que a partir de 0 a 2 aún no va a haber invasión a otros órganos adyacentes ni a los linfonodos. Estos van a ser los de mejor pronóstico. A partir del 3A se diagnostica un mal pronóstico porque va a empezar a invadir los linfonodos adyacentes y también vamos a poder encontrar algunas metástasis. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, aquí es donde vemos las etapificaciones. Como ya les decía, a partir del 3A son las de peor pronóstico. Y en la 4B es cuando se recomienda comenzar con los periodos paliativos. Los cánceres más frecuentes que vamos a encontrar es a partir del 3A, 3B y 4A. Pocas veces se va a poder tener un éxito en el tratamiento quirúrgico, pero el tratamiento radiológico podría ayudar para los cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Muchas gracias. Sí, te escucho. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la etapificación del colangiocarcinoma o el cáncer de vías biliares. Para esto es importante que veamos también lo que es la clasificación de Bismuth-Corlett, que esta básicamente va a estar dividiendo en 4 tipos el tipo de colangiocarcinoma. Vamos a tener del tipo 1 al tipo 4. En el tipo 1 vamos a tener que el cáncer va a estar localizado, bueno, el colangiocarcinoma va a estar localizado en el conducto hepático común inferior a la influencia de los conductos hepáticos, como se puede ver en la imagen. En el tipo 2 lo vamos a encontrar en la confluencia de los conductos hepáticos, como igual se puede ver en la imagen. El tipo 3A está en la confluencia con extensión predominante hacia el conducto hepático derecho, y el tipo 3B está en la confluencia con la extensión del conducto hepático izquierdo, contrario a la de tipo 3A. Finalmente tenemos 2 variantes del tipo 4 en donde se extienden en ambos conductos hepáticos, y bueno, como les digo, hay 2 variantes donde puede ser una extensión seguida, por decirlo de alguna forma, sin interrupción, o puede estar interrumpido por un pequeño espacio. Estos 2 tipos ya corresponden al tipo 4. La siguiente, por favor. Ya en cuanto a la etapificación que marca lo que es la asociación, ¿no es cierto?, el Conjunto Americano de Cáncer, dice que es casi idéntico al anterior de cáncer de vesícula biliar. Como habíamos dicho, bueno, como había comentado mi compañera Monse, el TX va a ser tumor primario no variable, T0 es no evidencia de un tumor primario,
El carcinoma in situ es localizado todavía contenido y estos son como que, y el tumor confinado a histología del conducto son las presentaciones más leves. Huevo. Ay. Luego tenemos T2, que representa un tumor que invade más allá de la pared del conducto. El T3 es aquel tumor que invade la vesícula biliar, páncreas, duodeno u otro órgano adyacente que no involucra la arteria mesentérica superior ni el tronco celíaco. A partir de aquí ya no son tan frecuentes, pero también siguen siendo los más agresivos. El tumor tipo 4 va a invadir, además de la vena porta y la arteria hepática bilateral, también puede invadir lo que es la rama secundaria del árbol biliar o invadir unilateralmente lo que son los vasos previamente mencionados, con una invasión además de las ramas biliares secundarias. Entonces, ya es como una invasión total de lo que son las vías biliares y arterias y otras partes hepáticas. Luego, la siguiente, por favor. Luego ya tenemos ordenadas las etapificaciones, en donde el estadio 1 pues es involucra la presentación más leve, en donde nada más es carcinoma in situ. Tenemos el 1A, donde tenemos el tumor tipo 1, el 1B, donde tenemos tipo 2, 2A, donde tenemos tipo 3, 2B, donde tenemos tipo 1, 2 y 3, con además invasión de ganglios locales, con metástasis en ganglios locales. El tipo 3 ya involucra el tumor tipo 4 y cualquier invasión a los ganglios, y el tipo 4 involucra cualquier tipo, bueno, más bien el estadio 4 involucra cualquier tipo de tumor con cualquier invasión ganglionar y además involucra metástasis. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. La siguiente. Bueno, para hablar del tratamiento vamos a tener en consideración que muchos de este tipo de cáncer, como había dicho nuestro compañero Diego y nuestra compañera Monse, son muy difíciles, en primera son muy difíciles de diagnosticar, se encuentran normalmente en estadios ya bastante avanzados y además su tratamiento no es como muy esperanzador, de alguna forma decirlo. En muchos casos, la colecistectomía en caso de cáncer de vesícula biliar, va a ser el método curativo. Y bueno, para este tipo de tratamientos los vamos a tener que basar según el estadio en el que se encuentran o la etapa en el que esté avanzado. Por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente con un cáncer inaparente que se presenta como una colelitiasis y que además la mayoría de los casos lo vamos a diagnosticar cuando es una biopsia postoperatoria. Luego están los pacientes que tienen un cáncer que avanza de manera acelerada, donde tienen un compromiso en el lecho hepático y donde además se tiene que evaluar la metástasis antes de entrar a cirugía. Y finalmente tenemos los pacientes con una enfermedad metastásica que pues ya nada más estamos esperando una confirmación histopatológica porque tiene aparentemente todo lo que podría significar un cáncer, y finalmente pues aquí ya nada más tenemos que tener en cuenta lo que son las terapias paliativas. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar de lo que son los tumores en situ y en el tumor tipo 1A, lo vamos a encontrar que, bueno, estos de forma curativa, se van a resolver con una colecistectomía simple. No tiene metástasis, entonces no hay ningún problema. Esto simplemente con una colecistectomía simple está resuelto el problema, pero aún así se tiene que hacer un seguimiento. En cuanto al tipo T1 y T2, en estos va a requerir una colecistectomía radical, en donde además se tiene que hacer una resección de al menos 2 centímetros del hígado desde el lecho vesicular y una linfadenectomía regional. Como podemos ver en esa imagen, es preferible que se resequen casi todos los ganglios de la zona hepática, pancreática y vesicular. La siguiente, por favor. En cuanto a los tipos T3, bueno, T2 y T3 con ganglios ya
con ganglios ya perturbados, de alguna forma decirlo. Ya aquí tenemos lo que es una colecistectomía extendida, en donde se va a incluir resección hepática subsegmentaria de los segmentos, ya sea el segmento 4B o el quinto, y además se va a tener que hacer también una linfadenectomía regional de lo que son los ganglios del área del ligamento hepatoduodenal, del área de la arteria hepática común y del área del retropancreática. Y como nos había mencionado mi compañera Monse, los tumores tipo 4 ya no tienen un tratamiento. Estos únicamente se tienen que tratar con un carácter paliativo. Y bueno, en ella se puede incluir, o se ha observado que agrega un poquito más de esperanza de vida, bueno, de años de meses de vida más bien, el hacer una resección extensiva, donde va a incluir lo que son hepatectomías y también pancreatoduodenectomías. Pero pues como ya es un cáncer bastante avanzado, un tumor bastante avanzado, es ya muy, muy difícil que se pueda resolver, entonces ya solamente nos quedan los cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Ahora, hay que recordar que los cuidados paliativos no son para curar, ya no tienen ese objetivo, sino para controlar y reducir los síntomas que causa la enfermedad. Entre ellos vamos a tener lo que es la radioterapia y la quimioterapia, y estos van a ser para aliviar, además de algunos otros tratamientos para el alivio de la ictericia, el alivio del dolor y también el alivio de la obstrucción intestinal cuando se presenta en este paciente. La radioterapia muestra que solo un beneficio de sobrevida en los márgenes positivos microscópicos o en una enfermedad residual. No es muy curativa, no presenta grandes resultados, pero es una de las mejores opciones. Y en cuanto a la quimioterapia, su impacto es muy poco, es escaso, y además se puede combinar con la terapia con 5-fluorouracilo, y en comparación con los pacientes que solo reciben cirugía, pues es más óptima y podría dar un poquito más de tiempo de vida, pero hay que pensar también en la calidad de vida que vamos a ofrecerle al paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, eso fue en cuanto a cáncer de vesícula biliar. Ya hablando de cáncer de vías biliares, no vamos a tener un tratamiento médico curativo por este tipo de cáncer. Y bueno, a comparación del anterior que estaba dividido por la tapificación, este también va a estar dividido por la tapificación, pero aparte también necesitamos saber su localización topográfica de la localización del colangiocarcinoma. En este vamos a tener 3 tipos: el intrahepático, que se presenta en el 10% de los casos, y este colangiocarcinoma va a crecer distalmente a la segunda división ductual de las 2 ramas del conducto hepático. Como se puede ver en la imagen de nuestra derecha, los colores amarillos representan el colangiocarcinoma intrahepático. El colangiocarcinoma iliar se presenta en la mayoría de los casos, 57% de ellos. Este va a crecer en la bifurcación del conducto hepático común. Y además va a tener lo que es la clasificación de Bismuth y Collernet. En la imagen de la derecha está representada con el color rosa morado. Y finalmente el colangiocarcinoma extrahepático, que se presenta en el 40% de los casos, va a crecer en lo que es la vía biliar extrahepática a partir de la bifurcación del conducto hepático común y hasta llegar a la ampolla de Vater, que es representada por la línea azul que está en nuestra imagen. La siguiente, por favor. Estas 3 localizaciones nos van a dar el tipo de técnica que vamos a tener para la cirugía. En general va a ser la resección en las 3, combinada con otras técnicas quirúrgicas más, pero en general las 3 requieren resección, y también hay que tener en cuenta la clasificación tumoral en la que tienen y su localización. En cuanto al colangiocarcinoma extrahepático, vamos a tener 3 técnicas, dependiendo de su localización. En el tercio proximal se va a requerir una resección iliar más una linfadenectomía y también agregar una resección hepática en bloque. En el tercio medio se requiere una excisión del conducto biliar
con una linfadenectomía mayor a la anterior. Y finalmente, en el tercio distal tenemos una pancreatoduodectomía con linfadenectomía también. También hay que considerar, como les había dicho, su clasificación tumoral. Y bueno, el colangiocarcinoma intrahepático, que les había comentado que se presenta en el 10% de los casos, en este se va a hacer una resección hepática con márgenes libres. Este podría llegar a ser curativo, pero no hay que recordar que tenemos que tener otras valoraciones. En la hepatectomía parcial incluye la extirpación, la resección de lo que es el parénquima hepático y los conductos biliares afectados. Y además, este tiene una incidencia de recurrencia, tiene una recurrencia de más o menos 60%, de 40 a 60%. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una resección en los casos en los que la enfermedad residual o los márgenes microscópicos sean positivos, o les digo, se forme una reaparición. La siguiente, por favor. Se supone que esta diapositiva tenía animación, pero creo que no la puse. En esta, antes de meternos a la imagen, antes de meternos a la imagen, teníamos la complementación de las terapias quirúrgicas, en donde teníamos la radioterapia, la cual no mostraba muchos beneficios curativos, sin embargo, podía ser un auxiliar en tratamientos paliativos. Y la quimioterapia ayudante con igual 5-fluoracilo, además de metroxexate, cisplatino, mitomicina y leucovoramina, han demostrado una mejor sustancial en cuanto al tratamiento, y también han demostrado buenos resultados si se utiliza de forma paliativa. Y bueno, dentro de los tratamientos paliativos que podemos considerar está el drenaje biliar quirúrgico, el drenaje biliar endoscópico, o también una terapia fotodinámica, en donde se pueden marcar de manera general con marcadores fluorescentes, algunos márgenes residuales o que se puedan todavía tratar de manera quirúrgica o por radioterapia o quimioterapia. Y bueno, en esta imagen dice por colangiocarcinoma intrahepático, pero la podemos utilizar en los otros 3 casos también, en donde, bueno, tenemos los 4 estadios de los que marcan los tumores, el estadio tumoral, en donde, bueno, lo importante aquí es rescatar es que en el estadio 1 y en el 2, el 30% de estos casos, que van a ser estos casos, del 30 al 40% van a ser resecables, van a ser operables. De estos vamos a tener que se cura por la resección o que no se cura por ella. Y bueno, la siguiente conducta que hay que tener en cuenta pues es una observación o complementar con otros estudios y adjuntar otras terapias. Nos va a dar, más adelante se los voy a dar un poco más específico, pero aproximadamente una esperanza de 5 años de supervivencia es más o menos entre un 20 a 40%, dependiendo de si hay una invasión a los ganglios o si es un poquito más agresivo. En cuanto a los estadios 3 y 4, estos están dentro de los criterios de irresecabilidad. Más adelante igual les voy a hablar de los otros criterios para que no permiten la cirugía, pero bueno, en estos estadios que van a estar entre 60 y 70% de los casos. Por lo mismo que he dicho anteriormente, se detectan ya en etapas muy tardías. Estos no van a ser operables. Y bueno, pues en estos ya nada más nos queda complementar con una terapia local o regional, y además con algunos fármacos que nos pueden ayudar también complementarlo con lo que es quimioterapia o lo que es la quimioembolización arterial transcatéter, que es la TACE, en donde nos dan una media de supervivencia de aproximadamente 12 a 15 meses. La siguiente, por favor. Y bueno, no sé, se supone que esta iba antes.
En el colangiocarcinoma periliar tenemos otros tipos de técnicas quirúrgicas, además de la resección. Estos se van a tratar de acuerdo a lo que es la clasificación de Bismuth-Corlett. Esta imagen pues ya está complementada con la técnica quirúrgica a tratar. En el tipo 1, que habíamos dicho que era en el conducto hepático común únicamente, inferior a la confluencia de los conductos, se hace una resección de la vía biliar extrahepática más colecistectomía, más resección del lóbulo caudado, más una linfadenectomía regional, más una hepático-yeyunostomía en Y de Rose. Luego, en el tipo 2, que es en la confluencia de los conductos, tenemos una resección de la vía biliar extrahepática, más colecistectomía, más resección del lóbulo caudado, más linfadenectomía y también complementarlo con una hepático-yeyunostomía en Y de Rose. La tipo 3A es una resección de la vía biliar extrahepática, más colecistectomía, más lobonectomía derecha, más linfadenectomía, más hepático-yeyunostomía en Y de Rose. En el tipo 3 es lo mismo, pero la lobotomía en vez de derecha pues es de izquierda, todo lo demás es lo mismo. Y finalmente en la tipo 4 es una resección de la vía biliar extrahepática, más colecistectomía, lobelectomía hepática de ambos lóbulos, ampliada, por eso es ampliada, y linfadenectomía más hepática y yeyunostomía en Y de Rose. Lo único que varía en todas estas, pues es la resección del lóbulo hepático. Van a variar si es conductual, si es caudado, si es derecha, izquierda o ampliada. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos lo que son los criterios de resecabilidad, los criterios que nos dicen aquí no hay que operar. Básicamente son todos aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, una extensión biliar de las ramas intrahepáticas, una invasión u una oclusión de la vena porta proximal a la bifurcación, una atrofia del lóbulo hepático con invasión contralateral de la vena porta, una atrofia del lóbulo hepático con extensión tumoral a ambas ramas bilaterales hepáticas y una evidencia histológica de metástasis ganglionar de tipo 2, pulmonar hepática o peritoneal. Como pueden ver, las últimas 5 que hablé, casi todas, son a partir de los estadios 3, 4 y por eso estos no entran a cirugía. La siguiente, por favor. Ya finalmente vamos a hablar de la sobrevida a 5 años de estas enfermedades. En el caso de cáncer biliar vamos a tener que una sobrevida de 5 años en pacientes después de su resección quirúrgica en cáncer avanzado, en cáncer de vesícula biliar avanzado. Vamos a dividir en las 4 etapas o en los 4 estadios. En la etapa 1, la sobrevida es de aproximadamente 70 a 91%, tiene mejor pronóstico. En la etapa 2 tenemos de un 64 a 85%, donde ya están disminuyendo la sobrevida de 5 años. En la etapa 3 ya tenemos un porcentaje de 33 a 65%, y finalmente en la etapa 4 es de un 8 a un 25%, pero algunas bibliografías incluso lo pueden llegar a marcar que ya no sobrepasa el 10%. Y bueno, en caso de cáncer de vías biliares, el colangiocarcinoma, lo vamos a tener, nuestra sobrevida de 5 años va a estar dividido en las 3 localizaciones topográficas que habíamos estado mencionando. La primera es la sobrevida de 5 años en los colangiocarcinomas intrahepáticos, es de aproximadamente un 8 a 47%. De los que son periliares es de un 11 a 41%, y de los que son distales es de un 20 a un 54%. Como pueden ver, la esperanza de vida es menor, la sobrevida es menor al caso de vesícula biliar, y bueno, es un poco más difícil obtener esas esperanzas de vida. La siguiente, por favor. Y sí, eso ya sería todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí se dieron cuenta, chicos, que aunque es el mismo árbol biliar de la vesícula, las vías biliares, en realidad el cuadro clínico puede ser diferente? O sea, la persona que le da cáncer de vesícula es distinta a la que le da, o varía en su expresión clínica en cáncer con el árbol biliar, ¿no? El colangiocarcinoma.
Los factores de riesgo son distintos, el cuadro clínico inicial es distinto, que es a lo que se tienen que enfocar ustedes, a qué tipo de pacientes le podría dar cuál tipo de cáncer. Ya como les había dicho antes, sí es muy importante mencionar en las exposiciones, pues cómo se hace la clasificación, pero se dan cuenta, la clasificación del colangiocarcinoma pues es muy, a lo mejor es muy extendido y difícil de comprender al inicio. No se lo tienen que aprender, solo en términos generales cómo se subdivide, ¿no? De que hay una división de segunda parte del árbol biliar que se afecte, y eso es importante para el estadiaje y pues para el tratamiento. Pero ustedes se tienen que enfocar principalmente en como preparándose para el pregrado, es como los factores de riesgo, la expresión clínica, el diagnóstico, cuáles son los métodos diagnósticos que se solicitan en inicio, los marcadores, etcétera, ¿sale? Y eso es en lo que radica, porque generalmente cuando ya es el tratamiento, no se les enfoca mucho. Sí lo deben de saber así como una idea general, pero no que se perturben aprendiéndose las clasificaciones. De manera general, sí. Entonces tiene que ser más que nada lo inicial, ¿no? Factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico. ¿Tienen alguna duda? No, No, todo doctora. bien. No, No, doctora, muchas gracias. así está bien. Gracias. Y acuérdense que hay los adenocarcinomas. ¿Ya se dieron cuenta que la mayoría de los cánceres que hemos visto son adenos? Y se tiene que acordar, dicen la glándula. Adeno significa glándula. Entonces dicen, hay adeno, pues que hay una glándula, la glándula o vesícula biliar. También el único escamoso que recordamos ahorita, pues es el esófago, ¿no? Los adenocarcinomas en el tubo digestivo son los que más prevalecen. Entonces ya por último vamos a ver el último cáncer. Vamos a ver qué diferencia hay. Hay algunas cosas que también en la fisiopatología deberán de recordar. Por ejemplo, hay algunos, yo siempre les digo como marcadores tumorales, porque pues, son algunos estudios de liberación de las células. Las células liberan esos marcadores, se expresan en sangre y nos pueden ser de ayuda. Pero también hay oncogenes específicos para cada uno de los cánceres, como el KRAS, que es un oncogen que está presente en muchos de los cánceres. Y van a ver cómo en el colon va a haber otro distinto, que es específico como del cáncer de colon. Para que también en la fisiopata a lo mejor nada más pongan eso, ¿no? Hay un disturbio del crecimiento normal celular y la mitosis. El KRAS es el que está involucrado. La mayoría de los cánceres digestivos está por KRAS, pero la ecaderina, por ejemplo, es en el estómago. Y van a ver cómo en el cáncer de colon, pues es el APC. Entonces tienen que así como para decir, este sí era de tal, para saber un poquito de las peculiaridades de cada cáncer, pero anotarlo en su cuadrito. ¿Ok? Entonces ya nos veríamos, pero hasta el viernes, porque toda esta semana sí la tengo un poquito difícil. Y ya sería la última clase y justamente terminamos el 27, ¿no? Que es este viernes que sigue. ¿Ok, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Sí, gracias. Bueno, sí lo Doctora, hacemos entonces. Díganme. una duda sobre los mapas. No entendí muy bien. ¿Sí se puede hacer entonces de 2 cuartillas por tema? Pues idealmente no, se supone que el mapa tiene como objetivo integración. Entonces, si yo veo, o sea, mi visión tiene que ver una sola cuartilla para que yo diga, sí, ese era el cáncer. O sea, son métodos, se supone que son como didácticos para aprender la información. Hay quienes aprenden la información por mnemotecnias, que en medicina es muy común, ¿eh? Por mnemotecnias o que aprende por visión o cuando ve el caso clínico se le queda más plasmado. Y hay quienes son de ustedes son visuales, ¿no? Entonces se busca como eso, como tratar de buscar por diferentes estímulos el aprendizaje. Uno es lo explicativo, que son las exposiciones, el cuadro que es integrativo y lo visual que es el mapa. Idealmente tiene que ser todo integrativo. Pero bueno, si a ustedes se les acomoda más, porque también es personal. En realidad, cada método ustedes se han dado cuenta, hay quienes les sirve hacer un resumen en su cuaderno, hay quienes les sirve hacer postis, hay quienes les sirve hacer mnemotecnias y historias de cada tema. Entonces, cada quien agarra su propio método. Entonces, si ustedes dicen, bueno, es que a mí me sirve más hacerlo así, de 2 cuartillas, bueno, de todos modos, el ejercicio es para que ustedes desarrollen el tema en otra forma distinta. Es como otro estímulo para aprendizaje. Si ustedes quieren hacerlo en 2 cuartillas, bueno, está bien, pero que ya 3 ya no sería como conveniente, porque 3 ya se dispersa mucho la información.
¿Ok? Sí, gracias, doctora. Bueno, entonces así le hacemos. Me pueden mandar sus tareas hasta el fin de semana que sigue. Mándenmelas todas así en un solo correo por cada uno de ustedes. ¿Sale? Sí, doctora, gracias.